mostrar en este ejercicio pues la manera como se construye pues la fórmula del polígono regular, para entenderla mejor pues de dónde proviene. Entonces acá pues podemos ver que ya tengo pues ahí elaborado, tengo un polígono regular, tiene 6 lados, lo tengo pues dividido en triángulos. Entonces de ahí hay que recordar como varias cositas. En todo polígono regular, cuando uno lo divide desde sus vértices, se forman la cantidad de triángulos como lados tenga. En este caso 6 triángulos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. Esos triángulos, por ser un polígono regular, son triángulos equiláteros, es decir que todos sus lados son iguales. Aquí en este triángulo pues dibujé la altura de ese triángulo, pero recordemos que en un polígono regular pues la apotema es una línea que va del centro del polígono a la mitad del lado. En ese caso la apotema coincide con la altura de ese triángulo ahí. Entonces nos dan ahí, nos dicen que uno de los lados pues, es un hexágono y que mide 9 centímetros. Ahora entonces, ¿qué hice yo? Pues desplegué como si fuera el polígono, como si lo estuviera abriendo uno, e hice los 6 triángulos. Pues obvio aquí los hice más pequeños por el espacio, pero son equiláteros y eso, y pues si da a entender el despliegue que hace uno. Entonces serían los 6 triángulos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 verdes corresponden a la parte de allá. Y llené pues los espacios pues con una línea. Enseguida pues explico para qué. Estoy como contextualizando de lo que tenemos acá. Y acá pues hice un triangulito simbolizando este de acá, con su altura. Y acá pues puse la fórmula del polígono regular, que es perímetro por apotema sobre 2. Entonces, ¿de dónde sale eso y por qué? Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a trabajar sobre el triángulo, sobre este de acá. Sabemos pues que ese sería allá. Entonces ya sabemos que aquí hay una información que nos da pues la figura, que es que el lado tiene 9 centímetros. Eso es importante. Y si allá mide 9 centímetros, pues acá abajo también mide 9 centímetros. Y que esta altura divide ese lado en 2 partes iguales. Entonces esta partecita mide 4,5 centímetros. Solo la partecita. ¿Por qué? Porque si yo quiero hallar el área de este triángulo, de este solito, pues solamente pues necesitaría la altura. Y ya con eso. Entonces recordemos que para la altura solamente es aplicar teorema de Pitágoras. Si esta la llamamos A, pues llamémosla, esta parte, esta lineecita, llamémosla A. Entonces vamos a decir que A es igual a aplicar la parte del teorema de Pitágoras. Entonces mire que esta es la hipotenusa, entonces necesitamos el cateto. Entonces digamos que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Y ahí tendríamos pues la solución. Entonces vamos a hacerla. Entonces vamos a decir que A es igual a 9, son centímetros, 9 centímetros al cuadrado menos 4,5 centímetros también elevados al cuadrado. Ahí tendríamos ya pues como la solución del teorema. Entonces sería 81 centímetros cuadrados menos 4,5 al cuadrado, pues nos daría 20,25 centímetros elevados al cuadrado. Finalmente pues tenemos que bueno, está error, esto está al cuadrado todo, y acá pues ese lado, entonces nos daría, esa resta nos daría 60,75 centímetros cuadrados. Pero como nosotros no necesitamos a la 2 sino a normal, entonces le sacamos cuadrado y tendríamos que sería la raíz cuadrada de 60,75 centímetros cuadrados acá. Y finalmente entonces sacamos la raíz a eso y tendríamos ya
la solución, que sería una raíz aproximada 7,8 centímetros, porque se cancela el 2 también con esto, y ya tendríamos la altura de ese triángulo para poder hallar la parte del área de ese triangulito. Entonces mire que ahí esa parte es importante, y ahí ya tenemos nuevamente refuerzo, porque ya he hecho videos de esto, pero tenemos refuerzo de cómo se hace cómo se hace para encontrar el apotema de un polígono regular. Es lo mismo proceso que encontrar la altura en un triángulo equilátero. Entonces vamos a colocar ese datico por acá a un ladito. A esa altura sería 7,8 centímetros. Y ya tenemos pues ahí toda la información. Entonces ahora sí, pues vamos a mirar esta parte. Entonces, si nosotros, la parte de abajo, si nosotros miramos que se hace el mismo triangulito, pues todos son iguales, entonces vamos a decir que la altura, pues la altura ya sabemos que mide 7,8. Vamos a ponerla aquí a un ladito, aquí, a ver si me da 7,8, nos mide esa altura, y la base nos mide 9 centímetros. Entonces ya aquí vamos a ver que cada uno, pues esto, si uno ve ya la figura completa, se formó un paralelogramo, ¿sí? Ese paralelogramo, mire pues que por eso completé con este triángulo acá, para que este lado quedara paralelo con este, y este paralelo con este. Sabemos que en un paralelogramo pues uno se calcula pues con la misma base de rectángulo, que sería área igual a base por altura. Bueno, es más, hagámoslo aquí un ladito más abajo para que no lo tengamos que borrar y podamos comparar enseguida. Entonces digamos que el área sería base por altura, y entonces vamos a decir que en este caso la base, ojo que como la base, mire la base de esa figura sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 triángulos, y cada uno mide 9 centímetros, o sea que la base va a medir 9 por 6, 54, entonces vamos a decir que la base de eso mide 54 centímetros. Y ahí pues eso lo vamos a multiplicar por la altura, que sería 7,8 centímetros. Si hacemos esa operación, entonces tendríamos un resultado de 54 por 7,8 nos da 421,2 centímetros cuadrados. Y ahí hemos hallado el área de todo ese rectángulo. Pero entonces notemos una cosa, que todo el rectángulo está compuesto por los 6 triángulos estos, pero también está compuesto por otros 6 que son iguales a esos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, mire que son 12 triángulos, pero que son iguales. Entonces, y esa es el área total de eso. Pero entonces, como nosotros estamos buscando solo el área de los verdes, que son los 6 triángulos que conforman el polígono, entonces en ese caso, si fuéramos a hallar solo los verdes, nos tocaría dividir esto entre 2, y nos daría pues 210,6, que sería el área de esto, ¿cierto? Entonces esta forma es de donde proviene pues la fórmula del polígono regular, porque mire que ya podemos empezar a apreciar como las similitudes. Vemos que cuando tenemos la base la podemos relacionar con el perímetro. Entonces vamos a poner aquí la formulita nuevamente para que empecemos a relacionarla. Entonces vamos a decir que el área del polígono regular entonces sea el perímetro por la apotema dividido 2, y vamos a hacerlo para que miremos las similitudes. Tenemos acá
que entonces tenemos vamos a buscar en el polígono. Pues ya tenemos entonces, vamos a hacerlo como si no conociéramos pues los datos y ya sabemos la información, pero vamos a conocerlo de esta para que miremos la similitud. Tenemos que el perímetro de un polígono es la suma de la medida de los lados. Como tiene 6 lados y cada lado mide 9, entonces usted dice el perímetro, aquí a un ladito, pues el perímetro es igual a ¿qué? 54, ¿cierto? 54 centímetros. Ahora, esa parte, mire que ya la vamos relacionando, entonces vamos a ponerlo acá 54 centímetros y entonces vamos a relacionar directamente el perímetro con la base de ¿qué? De ese rectángulo. El rectángulo mide lo mismo que el perímetro, pues en su base, la base. Y la altura va a ser la misma, porque mire que la altura es ese mismo triángulo, va a coincidir la altura con el apotema. Entonces mire que el apotema coincide exactamente con eso, que sería 7,8 centímetros. Luego entonces, entonces divido entre 12 la fórmula, ¿sí? Entonces mire que ya nosotros habíamos deducido en esta parte el por qué dividido entre 12. Entonces mire que si hallamos el área de ese rectángulo, que era esto, mire que era exactamente lo mismo, perímetro por apotema, pues la base de ese triángulo, de ese paralelogramo, coincidía con el perímetro y la altura del triángulo coincidía con el apotema. Ahora, como aquí se halla el área de todo el paralelogramo, solo restaba pues dividirla entre 2. Entonces mire que de ahí lo que hicieron para sacar esta fórmula fue eso, desplegar un polígono, formarlo en términos de rectángulo y después deducir pues que era la misma área, pero que había que dividirla entre 2. Por eso pues es que surge pues de ahí pues surge la fórmula. Vamos a terminar, aunque ya sabemos pues cuál es el resultado. Entonces mire que tenemos es lo mismo, 421,2 centímetros cuadrados dividido 2, y que al final pues nos dará el área que es lo que necesitamos nosotros, que es 210,6 centímetros cuadrados, y exactamente pues es lo que pasa si uno lo hace por el lado de los triángulos. Entonces mire que ahí está, y de ahí se deduce pues directamente la fórmula, aunque si se tratara solamente del área, uno pues también puede hallar el área de un triángulo de estos y multiplicarlo por el total de triángulos que tiene. Otra manera de que se puede hallar, ¿sí? Pero como lo que estamos explicando era cómo se dedujo la fórmula, pues ahí está.